Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, como os decimos siempre desde la Ferrería del Poval, por acompañarnos hoy, por asistir a esta conferencia que va a impartir la profesora Consuelo Villacorta en breves instantes. Una conferencia sobre las bienandanzas e fortunas que escribió nuestro Lope, digo nuestro porque ya tenemos síndrome de Estocolmo de tanto hablar de él, nuestro Lope García de Salazar en la segunda mitad del siglo XV. Una conferencia con la que clausuramos las segundas jornadas de caligrafía histórica en las Encartaciones. Están por ahí, creo que Javi Gandarillas, el ilustrador, Marisa Lacarta, la calígrafa experta. Ellos son realmente los responsables, los culpables de que estemos hoy aquí, porque son viejos colaboradores de la Ferrería y de la Biblioteca de Musquiz y nos animaron a que estas colaboraciones puntuales se tradujeran en un programa de mayor continuidad como son estas jornadas. Tengo que dar las gracias una vez más a Petronor, por supuesto, por volver a acogernos en este magnífico Palacio de Salazar, que forma parte del conjunto monumental de Muñatones, pero que está dentro del recinto de empresa y, lógicamente, no se puede visitar, no está abierto al público. Y estas ocasiones nos brindan es una situación excelente para no visitarlo, hoy no es el día de la visita guiada, pero sí de asomarnos, de admirar. Es un palacio renacentista muy transformado, tiene elementos barrocos, las transformaciones acabaron en el siglo XX, pero todavía conserva ese sabor del palacio que mandó construir a comienzos del siglo XVI un nieto de Lope, García de Salazar Ochoa, por cierto, el mismo que construyó la Ferrería del Poval. A veces nos olvida mencionar que tanto la Ferrería como este palacio son signos de los nuevos tiempos. Es una época de bonanza, los primeros años del siglo XVI, de paz relativa, después de esos convulsos años de final de la Edad Media, que conocemos como la Guerra de Bandos. Bueno, simplemente por mencionar ese parentesco. Lope, por cierto, Lope García de Salazar no llegó a conocer el palacio, pero estaría encantado, con lo preocupado que él estaba, ¿verdad, Consuelo?, por el honor, por hacer justicia con su legado, que dedicáramos una sesión monográficamente en homenaje a él y para su mayor gloria. Gracias a Petronor, como os decía, además estamos muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos, muy cerca de la vieja Torre de San Martín, que hoy conocemos como Castillo de Muñatones, donde Lope García de Salazar, en unas condiciones penosas, era un cronista cautivo, encerrado por su propio hijo Juan, escribió esta obra que la propia Consuelo, que es la persona que más sabe de Lope y de las bienandanzas, ha calificado de extraordinaria. Esta es una actividad que organizamos conjuntamente con el Ayuntamiento de Musquiz y en especial con el equipo de la Biblioteca Municipal, que está ahí también Fernando Juárez agazapao. Fernando suele mencionar muchas veces, cuando da conferencias por ahí, que hay una especie como de lanzadera que nos conecta a la Ferrería y a la Biblioteca de Musquiz, a esas dos entidades de la memoria. Y es verdad que es una alianza estratégica porque nos viene bien colaborar, pero además de que tenemos una estupenda sintonía en lo personal, tenemos una complicidad absoluta en lo que a la difusión del patrimonio se refiere. Y nos vais a ver muy frecuentemente de la mano, sobre todo cuando se trata de poner en valor la historia y el patrimonio material e inmaterial de este municipio, como es el tema que hoy nos reúne aquí, las bienandanzas y fortunas. Y para hablarnos de las bienandanzas, hoy contamos realmente con un lujo, con la profesora Consuelo Villacorta Macho, ya voy a decir los dos apellidos. Primero, ella ha sido, tengo que agradecerte en nombre de la Ferrería y de la Biblioteca, lo amable que ha sido, te avisamos tarde, nos dijo que sí, sin poner ninguna pega. Una semana antes estabas organizando un congreso en Vitoria sobre los géneros literarios de la historia, te hemos cambiado de fecha y tampoco has puesto ninguna pega y hoy estamos aquí. Consuelo es licenciada y doctora en Filología Románica, es profesora en la Universidad del País Vasco en el departamento, corrígeme si me equivoco, de Filología y de Historia, donde lleva desarrollando una brillante carrera docente e investigadora desde hace tiempo. No voy a hablar de todas las publicaciones que tiene, de todos los proyectos de investigación en los que ha participado y en los que está inmersa, porque no acabaríamos. Y además, bueno, yo creo que se puede seguir bien por internet, ¿no? Es una de las mayores expertas que hay en las ediciones críticas de estos manuscritos medievales y está hoy sobre todo aquí
porque centró su tesis doctoral en esta obra de las Bienandanzas y Fortunas. Supongo que es el cimiento de otras muchas publicaciones e investigaciones que han venido después. Defendiste la tesis en el año 2002, por la cual recibió un premio extraordinario de Humanidades, pero claro, la investigación empezó años atrás. Estos días, leyendo un poco algunos de tus artículos, creo que en 1990 ya empezaste a transcribir la copia más antigua de la obra de las Bienandanzas, son 25 libros, un trabajo que te llevó 2 años, supongo que de una inmersión total, desmenuzando cada palabra, qué se ha escrito, cómo se ha escrito, por qué se ha escrito, y tú misma te preguntas, en un artículo leíamos el otro día Silvia y yo, pero ¿qué es lo que llevó, a medida que ibas avanzando en el conocimiento y Lope de su obra, qué le llevó a este hombre, a este anciano entonces, ahora sería un chico, pero entonces en la segunda mitad del siglo XV, a ese anciano, en esas condiciones además tan dramáticas para él, a abordar una obra de esta envergadura, ¿no?, y tan extraordinaria? Bueno, pues Consuelo no se ha limitado solo a transcribir esos 4.000 folios en 2 años, sino que en el transcurso de su investigación ha localizado numerosas copias que se daban ya por perdidas y algunas incluso de cuya existencia no se sabía nada. O sea, ha reunido más de 40 copias de las Bienandanzas, de esos 25 libros, algunas un poco parciales, y no se ha limitado solo a localizarlas, que es una labor encomiable por todo lo que has aportado también en la recuperación y el rescate de un patrimonio documental nuestro, que es fundamental, ¿no?, sino que las ha comparado, las ha cotejado con el rigor de un lingüista, de una filóloga, pero al mismo tiempo con una amplia visión histórica, que es lo que le ha permitido además interpretar esta obra magnífica en su contexto, que no es otro que el de la convulsa sociedad banderiza encartada de los siglos XIV y XV. En fin, Consuelo sabe tanto, creo que también es autora de la edición completa, ¿no?, el año 2015, y de una parcial que tenemos aquí, que se editó la librería Starloa en el año 2004, editaron 300 ejemplares, tenemos el 295 en el Poval, tiene unas ilustraciones preciosas además, que me decía, ¿y de qué queréis que hable? Porque claro, con un saber tan exhaustivo podía abordar una conferencia desde múltiples enfoques y descender a muchos detalles de especialista. Pero realmente creemos que esta obra todavía no es suficientemente conocida ni suficientemente reconocida, y por eso le hemos pedido una visión general, que desde su erudición y conocimiento profundo nos diga qué fueron las Bienandanzas, qué razones le llevaron a Lope a escribirlas, hasta qué punto son representativas del momento en que se escribieron y hasta qué punto, como la propia Consuelo califica, es una obra singular y extraordinaria en el contexto literario de la Baja Edad Media. Y nada más, que ya me estoy enrollando suficiente, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias a todos. Yo espero, Consuelo, que tu experiencia aquí sea muy grata y que te animes a volver pronto, porque te advierto que tenemos malas intenciones. Es que ricasco a todos. Pues muchísimas gracias. En parte, mi pretensión es responder a las preguntas, a las cuestiones que has planteado, pero antes de nada pues, os quiero agradecer esta invitación. La experiencia ya está siendo estupenda, porque siempre tuve curiosidad por saber cómo era el Palacio de los Salazar. La Casa Torre la conozco bien, pero y bueno, pues esta es una oportunidad y el recibimiento ha sido pues magnífico. También, claro, quiero dar las gracias pues a la Ferrería del Poval, a Marta Zavala especialmente, porque también pues me has facilitado toda la información necesaria, ¿no?, por tu invitación, al Ayuntamiento de Muskiz, a Petronor, claro está, por dejarnos estas instalaciones y por su colaboración, y por supuesto a todo el público asistente que un sábado por la mañana pues ha decidido venir aquí a escucharme. Yo solo espero no decepcionaros y cumplir con las expectativas, ¿no? Pues efectivamente, en el año 1991 inicié la edición crítica de la Crónica General, que era conocida entonces como las Bienandanzas y Fortunas. Yo fui la que le cambió el nombre porque el propio Lope García de Salazar había escrito que su nombre derecho, su nombre correcto en castellano medieval, tenía que ser
libro de las buenas andanzas y fortunas que fizo Lope García de Salazar. Lope García de Salazar siempre quería estar presente y yo creo que esa es la clave para entender su obra, ¿no? Cuando empecé fue prácticamente mi primer contacto con don Lope García de Salazar, del que sabía muy poco, que había sido un importante pariente mayor de las Encartaciones y autor de 2 libros de carácter histórico, La Crónica de Vizcaya, a la que me referiré a partir de ahora como crónica, terminada en 1454, y el libro de las buenas andanzas y fortunas que fizo Lope García de Salazar, que de ahora en adelante le citaré como libro, y que compuso entre 1471 y 1476. Desde entonces, una ininterrumpida actividad investigadora me ha permitido publicar la edición anotada del libro onceno, las ediciones críticas de los 6 últimos libros, una de ellas en formato facsímil, la otra no en facsímil, una edición de los títulos compartidos por todos los testimonios de la tradición manuscrita, el libro completo y finalmente, junto a José Ramón Prieto, una antología que recoge los 279 textos de la crónica y del libro, textos que consideramos en aquel momento o que hemos considerado Ramón Prieto y yo como los más importantes para la historia o para la literatura. Tiene un formato también didáctico para nuestros estudiantes y para que se puedan acercar a la otra parte de la literatura medieval que no está casi nunca representada en los manuales oficiales, y de eso hablaré también a partir de ahora. Ahora, en estos momentos, estoy iniciando precisamente la edición crítica del libro anterior, de la Crónica de Vizcaya de Lope García de Salazar. La exitosa recepción de los libros de García de Salazar, con una abundante y larga tradición manuscrita, prueba que el interés sobre ellos se ha mantenido a lo largo de los años. De hecho, más de 5 siglos después, un sábado por la mañana, estamos aquí hablando de los libros de Lope García de Salazar. La Crónica, el libro más reducido, nace con la vocación de un tratado nobiliario y se conserva en 14 manuscritos fechados entre los siglos XV y XVIII. La componen 8 títulos que relatan el origen y la historia del señorío de Vizcaya y de las familias nobles que poblaron el territorio. El libro se presenta como una historia universal. Hay que decir que yo sepa, es la única historia universal completa de la Edad Media española, escrita en lengua romance. No hay otra tampoco en otro idioma, es decir, completa la historia de España y la historia universal que quiso terminar Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, pero que finalmente no lo consiguió. Entonces, no solo es importante, digo, hasta ahora conocida, no sabemos si algún día saldrá otro texto, pero de momento lo que llama la atención es que una obra tan importante para la historiografía y para la literatura medieval, no solo vizcaína, también castellana, española, se haya movido siempre en los márgenes, ¿no? Y bueno, eso es una de las preguntas que quiero responder, ¿no? Digo que se presenta como una historia universal y su transmisión comienza desde el mismo siglo XV, desde poco después de la muerte de Lope García de Salazar, y se prolonga hasta el siglo XIX, que se sigue copiando. La única copia conservada del original la terminó Cristóbal de Mieres, un copista de Mieres, el 16 de abril de 1492, y de ella dependen, directa o indirectamente, los 50 manuscritos que he podido localizar. Está dividido en 25 libros que abarcan desde la creación del mundo hasta 1475, poco antes de la muerte de Lope García de Salazar.
Y sabemos que es así porque es la última fecha que aparece en el libro y está referida al valor que tenían en ese momento los maravedís. Los 6 libros finales tratan del origen y la sucesión de los señores de Vizcaya, de la fundación de los principales linajes de la costa cantábrica y de las luchas de bandos del norte peninsular, temas que coinciden con los de la crónica, pero están tratados de una manera más sucinta en la crónica. Aquí, pues, Lope García de Salazar se extiende, ¿no? Conviene aclarar que en las luchas de bandos o guerras banderizas se engloban 3 tipos de enfrentamientos: la nobleza contra el campesinado, la nobleza contra las villas y la nobleza contra sí misma. En este último enfrentamiento entre la nobleza contra ella misma, los linajes de la nobleza rural de los territorios de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se aglutinaron en torno a 2 familias, los Gamboa y los Oñaz, dando origen a 2 bandos, los gamboínos y los oñacinos. El libro de las buenas andanzas y fortunas representa una fuente documental imprescindible para esclarecer desde un enfoque histórico el germen de estos conflictos sociales de la Europa bajomedieval y, en particular, la raíz de la guerra de bandos. En estos momentos estoy también realizando una investigación, un estudio comparativo entre la realidad histórica del País Vasco en este momento, entre los siglos XIV y XV, que son los que relata Lope García de Salazar en las guerras de bandos, y las guerras de bandas en las tierras medias de Inglaterra, ¿no? Con unos paralelismos realmente curiosos, si no fuera porque estoy convencida de que nos diferenciamos muy poco y que en unas circunstancias similares los productos culturales y los hechos históricos, pues, son equivalentes, ¿no? Es decir, al final el cuento de Caperucita es universal porque en todas las culturas hay una Caperucita, se llame como se llame, ¿no? De tal manera que intento establecer una conexión entre Robin Hood y los bandos en el País Vasco y los futuros bandoleros, ¿no? De la tradición histórica y literaria española, ¿no? Y curiosamente está dando sus frutos. Digo curiosamente porque parece exótico, ¿no? pero es así, ¿no? Y sirve entonces para explicar estos conflictos sociales de la Europa bajomedieval, ¿no? Desde una perspectiva literaria, además, sirve para interpretar la función que desempeñan los mitos de origen en la formación de las identidades nacionales y para indagar la presencia de originales adaptaciones literarias, orales y escritas, en ocasiones desconocidas de nuestra tradición medieval. Es decir, obras perdidas, obras que no se han encontrado como tales, publicadas aparte, ¿no? Pero que están recogidas en la cronística medieval. Para los historiadores de la lengua, como yo, supone también un testimonio directo de las transformaciones que el sistema fonético y fonológico del castellano sufrió durante los siglos XV y el XVI. Pero además de todo ello, se muestra como una verdadera mina para los nombres de pescados, por ejemplo, truchas, lampreas, anguilas, barbos, albures, langostas, congrios, mielgas, y me llama especialmente la atención la palabra mocejones, porque mi madre llamaba mojojones a los mejillones, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya esto está en Lope García de Salazar. También para las aves, perdices, gallinas, pollos, ansarones, para los frutos de la tierra, miel, azúcar, aceite, azafrán, centeno, borona, avena, manzanas, cidras, limones, y no digamos nada para las distintas formas de matar: asesinar, empozar, degollar, clavar flechas, envenenar, azotar, matar de cansancio, así como de las armas más aptas para hacerlo: cuchillo tiradizo, espada, daga, pincho, ballesta, trabuco, saeta, dalle, destral, hacha, lombarda, y llegando también a la humilde teja, que también valía, o las hierbas. En cuanto al autor de esta monumental obra, y para comprender los motivos
que le llevaron a escribirla, es necesario destacar que Lope García de Salazar no responde al estereotipo de los cronistas cortesanos. Fue autor de 2 libros de carácter histórico, como vengo diciendo, y él mismo deja escrito en los prólogos de sus 2 obras su interés por los tratados de literatura y de historia. Sin embargo, como pariente mayor de uno de los linajes más importantes de Vizcaya y cabecilla de los soñacinos en las Encartaciones, consagró prácticamente su vida al ejercicio de las armas y fue un protagonista principal de estas cruentas guerras fratricidas conocidas como guerras de bandos. Nació en 1399 y a los 16 años tomó las armas por vez primera, siendo a los 18 cuando protagonizó el primer hecho militar de relevancia. Contrajo matrimonio con doña Juana de Butrón en 1425 y de esta unión nacieron 6 hijos y 3 hijas. Pero según nos dice en el libro de las buenas andanzas y fortunas, fue padre de un buen número de hijos entre los legítimos y los bastardos. De hecho, parece ser que un dicho popular de la época rezaba algo así como que el nombre no tiene, Salazar se pone. También era un poco bravucón, habría que medir estas palabras, ¿no? En 1451 se enfrentó a la autoridad del rey Juan II, oponiéndose al nombramiento de Juan Hurtado de Mendoza como un nuevo corregidor de Vizcaya. Poco después, en 1457, con otros parientes mayores, fue sentenciado al destierro por Enrique IV por la resistencia que estos cabecillas opusieron a la instauración de un nuevo orden jurisdiccional al que consideraban contrario a sus privilegios. Tenemos que tener en cuenta que a Lope García de Salazar le toca vivir en un momento histórico que es un cambio de paradigma. Se está acabando la Edad Media y comienza la Edad Moderna en términos históricos, ¿no? El siglo XVI, el Renacimiento, y el siglo XVII, el Barroco. Y él es un hombre perplejo ante los cambios, ¿no? Vamos a ir viendo su evolución, pero es muy importante entender esta posición de Lope García de Salazar ante un mundo que ya no es el que él conocía a partir de un momento determinado, ¿no? Un cambio de paradigma que yo, por otro lado, pienso que estamos viviendo ahora también, ¿no? Y yo por lo menos estoy igual de perpleja que Lope García de Salazar. Bien, pues en el viaje al exilio hacia Jimena de la Frontera enfermó de fiebres tercianas y, alardeando de su poder, desobedece el mandato del rey y regresa al valle de Somorrostro bajo el pretexto de necesitar el aire del norte para remedio de su enfermedad. Ante este hecho, las hermandades, que voy a explicar por si acaso, las hermandades eran unas instituciones nacidas de las alianzas entre las villas, las ferrerías y los valles para garantizar la paz frente a la guerra de bandos, para defender sus intereses comerciales y al mismo tiempo consolidar la autoridad real y municipal frente al poder local de la nobleza rural. Entonces, las hermandades, las villas reunidas en hermandades significaban lo moderno, la nueva institución, la nueva constitución de la sociedad frente a lo que había sido el poder de la nobleza, en este caso de la nobleza rural. Bueno, pues las hermandades junto a el corregidor de Vizcaya, Gonzalo Ruiz de Ulloa, y el prestamero de Vizcaya y corregidor de Guipúzcoa, Juan Hurtado de Mendoza, arremeten contra el señor de San Martín acusándole de desacato. Mejorado ya de su dolencia, obtuvo autorización real para cumplir el resto de la condena donde libremente escogiera, a excepción de Vizcaya. Parece que pasó bastante tiempo en Santoña, donde muy probablemente tuvo acceso a la biblioteca de los monasterios y, en fin, parece que en los sitios donde estuvo aprovechó el exilio para recopilar
textos y para leer, ¿no? Y instruirse, ¿no? En el año 1460 el rey le concede el perdón a él y al resto de los parientes mayores exiliados. Así que, como vemos, y he contado esta parte de su historia, que es muy breve frente a todo lo que él cuenta en las Bienandanzas y Fortunas, es para que nos hagamos idea de que no fue un hombre dócil. Al contrario, era muy consciente de su poder político, económico y territorial. Era el señor de las casas de Salazar, San Martín de Somorrostro, Muñatones, Nograro y La Sierra. Era merino mayor de la villa de Castro y preboste de Portugalete. Su patrimonio se extendía por la comarca de Castro, los valles de Somorrostro, Galdames, Sopuerta, Salcedo, Carranza y el valle alavés de Valdegovía. Así que ostentaba ese poder y solía obtener por la fuerza lo que pretendía. Era de dominio público, según testigos que declararon en el pleito que sucedió a su muerte, precisamente para aclarar, ¿no? los beneficiarios de su hacienda, ¿no? En ese pleito los testigos dicen que pues era de dominio público el abuso que de este poder ejercía sobre las hijas y los bienes de sus vasallos. Con estos antecedentes, pues no sorprende que se ganara la malquerencia de propios, las de sus propios hijos menores, Juan y Pedro, y la de los extraños. No obstante, parece ser que la mala reputación de Lope García de Salazar no superaba a la de su hijo Juan de Salazar, al que se le sobrenombraba el Moro. Uno de los motivos precisamente del resentimiento entre Juan, el hijo de Lope García de Salazar, y él mismo se remonta a 1451, en la que el rey Juan II otorga el derecho de fundar libre mayorazgo a Lope García de Salazar. De mutuo acuerdo con Juana de Butrón, su mujer, estableció mayorazgo en su hijo mayor, Lope de Salazar, pero Lope moriría en 1462 en la batalla de Torrellas. 6 años más tarde, en 1468, fallecen sus otros hijos combatiendo en el Hórreo. Lope García de Salazar les había aconsejado que no fuesen a la batalla de El Hórreo, la mítica batalla de El Hórreo. Desobedecen al padre, van, mueren y entonces quedan de los vivos solamente Juan y Pedro. De alguna manera podríamos decir que este hecho devastador, la pérdida de todos sus hijos, es simbólicamente también el punto de inflexión que marca la decadencia o la caída en desgracia de Lope García de Salazar. Cuando Juan de Salazar, uno de sus hijos menores, reclama el derecho a ser heredero, le es negado por su padre, Lope García, que se decanta a favor de quien mandó construir este palacio, que es Ochoa de Salazar, el hijo del difunto Lope. Pero la hostilidad entre padre e hijo se había ido fraguando a lo largo del tiempo. Me refiero a Juan de Salazar, entre otras cosas por cuestiones de haberse acostado Juan con una de las mancebas de Lope García de Salazar. Sin embargo, lo que determinó la decadencia de Lope García de Salazar fue precisamente la rivalidad con su propia mujer. Yo creo que después de editar la crónica de Vizcaya y de estudiar a Robin Hood, una de mis inquietudes es centrarme en Juana de Butrón, porque la señora, sí, yo creo que alguien que fuese capaz de echar a Lope García, o de irse, ¿no?, de la casa y dejar a Lope García de Salazar ahí, era una mujer muy, muy potente, ¿no?
Entonces, según diversos testimonios, digo, del juicio que se celebró tras su fallecimiento, pues Lope García de Salazar llegó a convivir hasta con 7 mancebas en el domicilio conyugal. Entonces, pues doña Juana abandona la casa de San Martín y manifestó su deseo de revocar el documento de fundación del mayorazgo con intención de redactar uno propio con los bienes que a ella le incumbían a favor de su hijo Juan. En 1469 así lo hace y demandó a Lope García de Salazar que lo hiciera también. No lo hizo hasta el año 1471, ya coaccionado por sus hijos y prisionero precisamente en la Casa Torre de San Martín. La mayor tiempo del encierro transcurrió en esta Casa Torre y ante los varios intentos de fuga en un estado lamentable, la barba crecida, descalzo, ensangrentado, es posible que fuera trasladado a la Torre de Salazar de Portugalete para ser mejor custodiado, de donde también huyó para ampararse en la iglesia de Santa María. Allí resistió asistido por una de sus mancebas y haciendo tañer las campanas y a voz en grito, informó a los lugareños de su injusta situación. Murió en cautiverio en el año 1476, envenenado con hierbas que le administraron en la comida, como él mismo se temía, y con él una hija bastarda de unos 12 años que le atendía. Digo que se temía el mal bebedizo, como vamos a ver en alguno de sus prólogos, pero lo de la niña tiene su cosa, porque es que la niña tenía que probar antes que él la comida que iba a ingerir, ¿no? Se ve que entonces decidieron darle algo con un efecto retardado y causó efecto, ¿no? Entre los despojos hallados en unas excavaciones realizadas sobre las ruinas de la vieja iglesia de San Martín, fue sumado un fémur de grandes proporciones porque, según los expertos, la corpulencia de Lope García de Salazar rondaba los 2 metros de estatura. Si nos hacemos idea que la media en aquel momento de estatura era como 1,50 m, como mucho 1,60 m, un señor con este poder y con esta altura debía impresionar por estos valles mucho. Además de este fémur, apareció la mandíbula de un adolescente, se entiende que la niña que estaba con él, y unas monedas en curso en la época de Enrique IV, que es pues la moneda del momento, ¿no? Y es muy probable pues, que se traten de los restos mortales de Lope García de Salazar. Durante el tiempo que permaneció encerrado es cuando escribió el libro de las buenas andanzas y fortunas. ¿Para qué? Pues él mismo dice que se puede deducir de lo que dice de dar cuenta de su desdichada situación personal, justificar su conducta y salvaguardar el orden estamental frente a la autoridad señorial y también para enfrentarse al poder que habían adquirido las hermandades. Para ello, elaboró una historia universal a imagen y semejanza de las crónicas de las que se había nutrido. Lope García de Salazar sería un lector medio actual, ¿no? O sea, un hombre que leía la literatura y las obras de historia que estaban de moda en su momento, ¿no? Y que se hacía recitar poemas, es decir, sería algo así como un consumidor de Juego de Tronos o de series de Netflix y de los bestsellers del momento, ¿no? Con todo esto, claro, la cosa está que con el paso del tiempo todas esas materiales se han convertido en obras del patrimonio cultural y nosotros lo vemos con otros ojos, ¿no? Pero en realidad es pues, un hombre con una cultura superior a la media. La nobleza no era culta, los nobles eran los cleros, excepcionalmente algunos nobles. Y ni siquiera los reyes eran. Alfonso X es una excepción en el siglo XIII de la cultura de los monarcas, ¿no? Entonces es un hombre aficionado a las letras, tenía que ser muy inteligente, con una visión
muy aguda de la realidad, pero siempre condicionado por lo que no podía ser de otra manera, ¿no? Por los parámetros de lo medieval, aunque de alguna manera se los salta, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Adopta la forma de una crónica, elabora una historia universal, digo, y distribuye la narración en 25 libros. Como está ahí en la diapositiva, los 2 primeros resumen el contenido del Antiguo Testamento, la Antigüedad clásica, que ocupa el 3º hasta el 8º, incluye también la materia troyana, las hazañas de Alejandro Magno, las guerras púnicas, la historia del Imperio Romano. Los libros 9, 10 y 11 hablan del surgimiento y desarrollo de los reinos de Francia e Inglaterra, desde el pasado mítico y legendario, luego la materia de Bretaña, que ocupa el libro 12, el 11 y el 12, las guerras de Tierra Santa, los títulos dedicados a la península ibérica comienzan a partir del 13º, la fundación mítica de España por Hércules, la época primitiva, romana, visigoda, árabe, el inicio de la Reconquista, la batalla de Roncesvalles, la nómina de los reyes de Asturias de León, la formación de los reinos de Castilla, ahí entra toda la épica castellana, el cerco de Zamora, el poema Las mocedades de Rodrigo, la vida del Cid, en fin. Los 6 últimos libros, digo, son los considerados por la crítica como los más originales, porque para los 19 primeros se basa en otras obras, fundamentalmente en las de Alfonso X y en las de Pedro López de Ayala, pero los 6 últimos son originales, no se basa en ninguna otra obra, salen de su propia producción. Y ahí es donde trata del origen y la sucesión de los señores de Vizcaya e incluye la leyenda de la batalla de Arrigorriaga y la elección de Zuría como el primer señor de Vizcaya. Cuenta la fundación de los principales linajes de la costa cantábrica y de las citadas luchas de bandos. ¿Cómo lo hace? Pues actuó como un refundidor, pero también como un compilador de lo que había oído, de lo que había leído y de lo que había presenciado, porque en las guerras de bandos, en la segunda fase, en la fase terminal ya estaba el presente. Y luego, de acuerdo con los propósitos expositivos que manifiesta en sus prólogos, maneja distintos tipos de fuentes, cronísticas, genealógicas, algunas legendarias, otras literarias, algunas escritas y otras orales. ¿Cómo funciona la materia legendaria en las obras de Lope García de Salazar? Como un nexo entre un pasado remoto que legitima el presente y el presente que tiene su justificación en un pasado remoto, ¿no? Es así, ¿no? Solo podemos conjeturar sobre el verdadero propósito del autor, pero él declara en los prólogos de sus obras sus intenciones. En la crónica escribe: por ende yo, habiendo voluntad que los que descienden de los dichos linajes sus contenidos supiesen dónde fueron levantados y cómo sucedieron de unos en otros, para que se vean, para que se sepan limpios de sangre y para que lo puedan contar a los siguientes, ¿no? Bien, sin embargo, en el libro las razones esgrimidas ya se tornan denuncias y justificaciones. Obrando sobre mí la fortuna, es decir, la buena y la mala fortuna, estando preso en mi casa de San Martín, de los que yo engendré y creé y acrecenté, temeroso del mal bebedizo y desahuciado de la esperanza de los que son cautivos en tierras de moros, que esperan salir por redención de sus bienes, se refiere a que los cautivos en Turquía, en el contexto de las guerras santas, si se pagaba un rescate, pues tenían la esperanza de salir, ¿no? Él dice que no tiene ni siquiera, ¿no?, esa esperanza, ¿no?, temiéndose la desordenada codicia, ¿no?, que es por llevar sus bienes, por quitarle sus bienes, como ya se los ha visto quitar y no los soltarían,
Esperando la misericordia de Dios y por quitar pensamiento e imaginación, compuse este libro y lo escribí de mi mano, aunque Dios sabe que lo hice por la dicha mi necesidad y además de ella para que quede memoria de todos estos hechos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado entonces? El cambio de actitud de Lope desde 1454, año en que terminó de redactar la crónica, hasta 1471, cuando empezó a escribir el libro, se explica porque en 1454 era aún el portavoz de los parientes mayores. Casi 20 años más tarde, prisionero de sus propios hijos, era ya un póstumo de sí mismo, alguien que había sobrevivido a su tiempo y a la derrota de su grupo social. La fase terminal de la sociedad banderiza comprendió precisamente entre 1457, año de la ofensiva de Enrique IV el rey. Los reyes están aliados con las hermandades y además obviamente están muy preocupados por las luchas de bandos y por la pacificación, ¿no?, de toda la cornisa cantábrica, porque llega hasta Galicia, ¿no? Entonces, lo que hace Enrique IV es desmochar las torres y ordenar su derribo, ¿no? Y a la vez desterrar a los parientes mayores. Y ya en 1475, justo cuando se acaba de escribir Las Bienandanzas y Fortunas, la reina Isabel, un poco antes, ¿no?, acaban en 1476, la reina Isabel otorgó y confirmó las ordenanzas de las hermandades de las villas vascas, es decir, constituye institucionalmente a las hermandades, ¿no?, dándoles poder. La crónica fue escrita antes de la primera de estas fechas y la redacción del libro concluyó en vísperas de la segunda. Entre una y otra obra, el discurso histórico de Salazar había cambiado, se había convertido en un discurso histórico-político. Por otro lado, teniendo en cuenta las fuentes históricas en que se basó para componer su historia universal, yo defendí en su momento y sigo defendiéndolo, y nadie me ha contradicho hasta la fecha, que la producción cronística y literaria del canciller Pedro López de Ayala tuvo su soporte en la concepción historiográfica y cronística de Pedro López de Ayala, el canciller Pedro López de Ayala. De hecho, el libro 17, el 17º del libro, está dedicado a Pedro I y se podría, de hecho yo lo hice en una comparación textual y es prácticamente palabra por palabra, ¿no? Y lo mismo para las crónicas de Enrique II, Juan I y Enrique III. Tanto en Lope de Ayala como en García de Salazar, la historia se convirtió entonces en el mejor marco para justificar sus carreras políticas. No insistiré aquí, porque es de sobra sabido, el papel propagandístico de la crónica del rey don Pedro. Solo recordaré que fue concebida como un discurso al servicio de la legitimación de la dinastía Trastámara tras la Primera Guerra Civil Castellana, que se desarrolló entre 1351 y 1369 entre los partidarios del rey legítimo Pedro I, que ha pasado a la historia como el cruel para la nobleza y el justiciero para el pueblo llano, y los partidarios de su medio hermano Enrique de Trastámara. La guerra terminó con el asesinato de Pedro I y el ascenso al trono de Castilla de Enrique II. Conviene también tener presente que los Ayala, junto a los Velasco y los Mendoza, se encontraban entre la denominada nobleza de servicio, es decir, los beneficiarios de las mercedes o donaciones enriqueñas. Enrique de Trastámara pasa a la historia como Enrique de las Mercedes porque a todo aquel que cambiaba de bando y se sumaba a su causa para usurpar el trono a su hermanastro Pedro I, pues le regalaba señoríos, territorio, y entonces, bueno, pues los Ayala así lo hicieron
y bueno, pues podemos suponer que cuando escribe la crónica de Pedro I no es imparcial. Entre otras cosas, tendría que justificar. Lo curioso es que no justifica su abandono en el último momento, poco, cuando ya la derrota de las tropas de Pedro I era inminente, sino que se esfuerza mucho por explicar por qué estuvo entre los petristas, ¿no? Es decir, y la historia tiene esto, ¿no? La historia crucifica a algunos personajes por los que yo siempre tengo cierta simpatía. Por ejemplo, me cae bien Pedro I el cruel, Enrique IV el impotente y Juana la loca. Detrás de todos ellos hay una historia de intrigas, de poder, en fin, de relaciones entre la nobleza y la oportunidad de personajes históricos que quizá no responden a las circunstancias del momento, que dejan muy... A mí me gusta Juego de Tronos, pero les digo a mis estudiantes, pero leed la historia medieval, que os va a sorprender porque tiene muchas más intrigas que Juego de Tronos. Entonces, bueno, a diferencia de García de Salazar, López de Ayala construye un discurso histórico-jurídico. Él pretende justificar con una teoría que es el cuerpo, la dualidad del cuerpo del rey, ¿no? Es decir, por un lado un cuerpo místico que no muere, es la monarquía, por otra parte el cuerpo físico. El rey muere, pero el rey no muere. Por eso esa frase de a rey muerto, rey puesto, ¿no? Porque es la concepción medieval, ¿no? de la monarquía. Es algo que esta dualidad, esta perspectiva que viene de la filosofía cristiana medieval, explicaría un cuerpo formado por el conjunto de los menudos, los medianos y los grandes, y de ese cuerpo, de esa alegoría de un país, el rey sería la cabeza. Aparece ya así en las partidas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Entonces, la dualidad de este monarca adquiere una dimensión jurídica porque el rey muere, pero, como digo, la monarquía permanece. Los monarcas medievales aceptaron este dogma porque los reyes de Castilla, los reyes de la España medieval, no eran sagrados, eran sobre todo jueces y caudillos, es decir, eran jefes militares. Se va uno, vuelve otro. Pedro López de Ayala era canciller, es decir, el máximo honor, el máximo título que alguien podía ostentar que no fuese el propio rey. Sería algo así como uno de los pares, ¿no? de los reyes de Francia. Solo sobre esta concepción de que quita un rey y viene otro, es posible entender que Ayala justificase el magnicidio de Montiel desde una concepción de esta institución monárquica que la tradición recoge en una posible falsa o apócrifa sentencia pronunciada por el mercenario Bertrand de Guesclin, que estaba, él era condestable de Francia también y estaba en las tropas de Enrique II, y es esa famosa frase de ni quito ni pongo rey. No está constatado, ni siquiera está constatado que dijera esto es más literatura oral, es una tradición oral. Luego lo de sirvo a mi señor, tampoco, porque él era un verso libre en realidad, entonces yo creo que eso es un añadido posterior. No obstante, recordamos aquí que el 23 de marzo de 1369 Pedro I de Castilla fue asesinado, convirtiéndose su hermano y asesino Enrique de Trastámara en rey. Existen versiones diferentes sobre este hecho, pero las distintas fuentes coinciden en que fue Bertrand el que le engaña para que salga del castillo y que se comete el fratricidio en la tienda de campaña, ¿no?
Así que Pedro López de Ayala se convierte en un emisor de un nuevo contenido dirigido al rey Enrique II, a la alta nobleza y a sí mismo. Elabora un discurso histórico-jurídico manipulado desde la perspectiva de los vencedores para defender la nueva dinastía, pero también para justificar su posición. Es verdad que luego cambia la versión definitiva de la crónica de Pedro I, cambia porque Enrique III, nieto de Enrique II, se casa con Catalina de Lancaster, nieta de Pedro I. Y claro, ir por ahí escribiendo que el abuelo de la reina era un cruel y era malvado, pues ya no era acorde o ya era inadecuado, ¿no?, a las nuevas circunstancias históricas. De esta forma de escribir historia es de la que se empapa Lope García de Salazar. Aunque el modelo es el alfonsí y no el de las crónicas reales, en realidad se percata de cómo Pedro López de Ayala manipula la historia en su beneficio, ¿no? Y entonces dice, bien, pues yo voy a hacer lo mismo, pero en el mío, ¿no? No voy a insistir mucho en este asunto, solo decir que, aunque copia literalmente de las crónicas de Pedro I para estos episodios de los reyes de Pedro I y después de los Trastámara, de vez en cuando le mete pullas y collejas, ¿no? Va dejando ahí como, pero traicionasteis al rey, ¿no? Porque los Salazar fueron petristas siempre, ¿no? Se mantuvieron siempre en el bando petrista, ¿no? Con un siglo de diferencia, y una vez finalizadas las luchas banderizas, el contexto histórico en el que escribe Lope García de Salazar ya es completamente diferente. Tras la derrota de los linajes vascos, Lope concibe su libro como el alegato revanchista de quien se sabe perdedor. Es decir, Lope de Ayala, el de los vencedores, Lope García de Salazar, el de los vencidos, ¿no? Como un discurso ahora ya sí histórico-político, con el que buscaba apelar al rey para que tomase partido a favor de las pretensiones de los hidalgos vascos, que eran sus otros destinatarios, era su público. El público para el que Lope García de Salazar escribe su obra son sus iguales, los hidalgos. Como ya he comentado, entre la crónica de 1454 y el anciano cautivo de 1471 se había producido una ruptura epistemológica. El viejo, encerrado en la Torre de San Martín por sus hijos, tomará la palabra en defensa de sus iguales, los parientes mayores. ¿Y contra quién? Contra los reyes de Castilla, que se habían convertido desde la época de Pedro I en señores de Vizcaya, y que habían roto el pacto que don Zuría estableció con los vizcaínos. La leyenda de la batalla de Arrigorriaga y la elección de Zuría, con la que empieza el libro 20 del libro de las bienandanzas y fortunas, forma parte de la tradición que se refiere a un pacto originario entre los vizcaínos y su primer señor. La crónica de Vizcaya relata cómo Zuría, hijo de un duende vizcaíno, el culebro señor de casa, y de una infanta escocesa, defendió a los vizcaínos contra los leoneses en la batalla de Arrigorriaga y tras derrotarlos fue elegido señor de Vizcaya. En el relato del libro de las bienandanzas cuenta lo mismo que en la crónica. Ha pasado 20 años, ya no es muy conveniente meter demonios y culebros en el linaje de los señores de Vizcaya, ¿no? Han pasado ya muchas cosas con las limpiezas de sangre, en fin. Se va cociendo el caldo de cultivo de la expulsión de 1492, pero en lo sustancial es lo mismo, solo que aquí quita el elemento maravilloso e insiste mucho más en el pacto que establecen los hidalgos vizcaínos con el primer señor mítico, primer señor de Vizcaya. ¿Y cómo lo hace? Incluyendo en las páginas prácticamente de manera textual el fuero viejo de Vizcaya, los pasajes más importantes del fuero viejo de Vizcaya, donde se dice cómo se va a repartir el poder, cómo se va a repartir el beneficio de las rentas y cuál es el papel del señor y cuál es el poder de
de los hidalgos, ¿no? Entonces, el fuero viejo de Vizcaya es un fuero rigurosamente estamental, defensor del estamento de la nobleza, ¿no? Por eso García de Salazar recurre a él y nos cuenta el origen de la institución señorial, poniendo un énfasis particular en su condición contractual. Era un contrato y eso es lo que le está reclamando constantemente Lope García de Salazar a Enrique IV de Castilla como señor de Vizcaya. Pero ¿quién eran los vizcaínos para García de Salazar? Porque podemos pensar, bueno, pues mira, ostras, qué generoso. No, para él eran únicamente ellos mismos, los hidalgos. O sea, el sinónimo de vizcaíno para Lope García de Salazar era la nobleza, los hidalgos, no los moradores de las villas que encima les estaban atacando, ¿no? Solamente los linajes hidalgos que provenían de los vizcaínos que derrotaron a los leoneses. Ahora bien, ¿de dónde descendían esos vizcaínos? Pues según Lope, de los godos, ¿no? Recurriendo una vez más, acordémonos de lo de la limpieza de sangre, ¿no? Lope recurre con frecuencia al goticismo para explicar el origen de varias familias nobles y, por supuesto, la suya, ¿no? Con las dos leyendas, con la vizcaína, la de la batalla de Arrigorriaga y la de Zuría, y la gótica, según la cual varios linajes de la merindad de Castilla la Vieja, la Montalla, Vizcaya y Álava procederían de los godos que, según el mito, habrían arribado en Santoña en el año 740 para ayudar a los godos españoles. Salazar buscaba justificar las pretensiones de los hidalgos y apelar al rey castellano para que apoyase a la nobleza contra las hermandades. Si el rey, señor de Vizcaya, ya descendía de Zuría, debía considerar que los hidalgos eran los herederos de los godos y de los vencedores de Arrigorriaga, a los que el primer señor juró respetar sus privilegios. Refuerza la versión estamental del mito vizcaíno y lo transforma en un discurso histórico-político. Lo que está reclamando en realidad Lope García de Salazar sobre Vizcaya era un derecho de conquista permanente. Lope García de Salazar no entiende el mundo si no es en una guerra perpetua, porque es en lo que él ha vivido y es lo que es en realidad parte de la Edad Media, ¿no? También es el testimonio de quien se sabe perdedor. En definitiva, Lope utiliza la historia como instrumento de propaganda política, apropiándose de la estructura y del prestigio del género cronístico. Las crónicas, claro, las vemos y decimos, va, pues menudo tocho, tal, pero eran, se leían en voz alta y tienen la cadencia de la literatura oral. Solamente escuchadas en voz alta adquiere sentido. Si lo lees puede parecer muy monótono, pero la monotonía tiene que ver con el ejercicio memorístico de lo que tenían que hacer los que lo iban relatando, ¿no? Entonces, se apropia de ese prestigio del género cronístico y lo relabora para reinventar su pasado, ¿no? Ahora bien, si los filólogos, si me paso de tiempo me lo dices, por favor. Estamos muy a gusto. Bueno, pues sigo. Si los filólogos han calificado el libro de las buenas andanzas y fortunas como salvaguarda de narraciones medievales que se desvían de las convencionales y otras que se hallan perdidas, y además pensamos que es imprescindible identificar la variedad lingüística en la que está escrito, que yo me atrevo a decir que es un romance en el sentido de castellano, ¿no? Castellano vizcaíno con cierta influencia oriental, influencia navarra, y si los historiadores lo proponen como el único testimonio existente, veraz y fiable sobre las guerras de bandos en el territorio que hoy ocupa el País Vasco, ¿por qué no forma parte del canon o del catálogo historiográfico medieval? Es decir, ¿por qué ha vivido siempre en los márgenes, ¿no? Cuando, como digo, su tradición manuscrita, en cambio, empezó en el siglo XV y con 50 manuscritos por el medio llega hasta el siglo XIX. Pues por un lado es obvio que lo que no se conoce no se estudia.
aunque a veces también lo que sí se conoce pues tampoco se estudia. En la famosa conferencia de Coetzee, titulada ¿Qué es un clásico?, trató de dilucidar algunos de estos aspectos, ¿no? Se cuestiona si la supremacía de una obra calificada como clásica se fundamenta en unas cualidades objetivas, es decir, la obra tiene algo en sí que ya de por sí es clásica, ¿no? Ya es tan buena que... Pero ¿quién decide eso, no? O si bien ha conseguido su distinción por un conjunto de circunstancias externas, ¿no? Dice el propio Coetzee que el clásico se define a sí mismo por la supervivencia. Si necesita ser protegido de la crítica, entonces ya no es un clásico, ¿no? Pero claro, desde mi punto de vista y con toda mi admiración a Coetzee, claro, dice sí, claro, pero si no perdura no se puede probar. Y entonces es como un bucle y finalmente pues esta afirmación de Coetzee, que me viene muy bien para lo que quiero decir después, no, no deja de ser un acto de fe, ¿no? Es una confianza ciega, ¿no? En que el tiempo va a depurar aquello que se aguante, ¿no? Luego hay muchas razones que pueden explicar que tanta atención hacia el libro de las bienaventuranzas y fortunas, porque desde que yo era estudiante se decía que había que hacer la edición. Francisco Rico, los grandes tótem de la filología, los de la historia, todo el mundo, hay que hacer la edición, hay que hacer la edición. Pero una y otra vez acudían a la única edición que existía en aquel momento, que no era crítica y que tenía muchos errores, el primero de transcripción y el segundo de contenido. Y en cambio sí que había monografías, estudios sobre la obra de Lope García de Salazar, pero no se editaba. Yo que sí que la he editado, pues se me ocurre que editar la obra daba mucha pereza. Eran 25 libros, 50 copias y 36.000 folios manuscritos. Esto lo digo siempre para que se me entienda y si me alargo un poco, pues a ver, pues vamos a dejar que se explique, ¿no? Porque el resultado publicado, finalmente a mí, solo cuesta como un libro, nada más, ¿no? Y ahora créanme, para tener un buen currículum que te permita ascender en la carrera académica, se prima mucho más la cantidad que la calidad. Entonces, ahora mismo yo no me atrevería a proponer a un estudiante mío que inicie su tesis doctoral con la edición de una crónica con 15, 20 o 30 manuscritos de este volumen. Si fuera más pequeñica, vale, pero porque por el camino se le iban a colar 50.000 y entonces pues nadie la haría, ¿no? Entonces, bien, ahora sí, pero ¿y antes? Porque hubo un tiempo, el siglo XIX era el del reposo, ¿no? En el que se hacían las cosas como a fuego lento y con cierta... La gente se doctoraba al final de su carrera académica y no antes, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sé. Sin embargo, de esta forma, tal y como nos ha llegado, de una manera involuntaria, se ha ido convirtiendo en parte de otro canon exclusivo y solo a disposición de unos pocos y sin posibilidad de réplica. Hay otros argumentos sobre lo que es un canon, que bueno, el más famoso es el de Bloom, el de Harold Bloom, ¿no? Que establece el canon de los libros imprescindibles para entender la literatura y la base de la cultura occidental, ¿no? Y él afirma, tiene que ser autores que han sido elegidos, los que él ha elegido, por su sublimidad, por su naturalidad representativa, o también que había procurado incluir dentro de su lista de los mejores libros del mundo, los que eran un clásico, como aquellos que estaban representados por figuras nacionales. Claro, si tenemos en cuenta estas afirmaciones, igual Lope García de Salazar quedaba excluido. Pero incluso el mismo Bloom dice que un clásico también puede ser aquella obra que presenta un signo de originalidad, un algo de extrañeza que nunca acabamos de asimilar. Pues si dejamos de lado la cuestión de la calidad literaria y la fluctuación histórica sobre los valores estéticos, si tomamos en cambio como contrapartida a la obra de Lope García de Salazar
la tradición realista de la literatura española, estoy pensando en el Corbacho, la Celestina, luego el Lazarillo y todo el género picaresco, no se me ocurre un estilo más crudo, exacerbado y realista que el de Lope García de Salazar, aunque quizá menos literaturizado. Fijaros en el libro 25 cuando cuenta esto. Este García de Agüero, voy a actualizar el lenguaje para que se entienda mejor. Este García de Agüero era hombre muy esforzado y mató a Pedro González de Cornizo de Santander en el Palacio de Agüero porque se acostaba con aquella doña María de Velasco, su cuñada. Y matándolo, mató él con un puñal al Diego de Ralas, cortándole los gargueros, es decir, el pescuezo, la garganta. Después tomó en una noche con ella, encontró con ella a Juan Sánchez de Alvarado, siendo ya viejo de 80 años, en la cama, y le sacó las turnas, los testículos, y lo envió en una mula, de manera que murió de ello a cabo de 30 días en la villa de Laredo. Después castró a García Escribano porque también estaba con ella. No sé cuánta más extrañeza necesita Bloom para meter esto en el canon, ¿no? Es verdad que copia y refunde, pero desde Alfonso X, el rey que potencia la cronística en romance, en castellano, ¿no? Desde él, desde Alfonso X, excluyendo los cronistas reales y en ocasiones también, la historiografía consistía en una recopilación de fuentes orales y escritas. No existía la historia como disciplina tal y como ciencia, ¿no? Tal y como la entendemos ahora. En realidad, el congreso del que hablaba antes Marta, que he organizado en Vitoria, iba sobre esto, ¿no? De la historia como un género literario también, ¿no? Los textos escogidos de estos refundidores cambian a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, los humanistas del siglo XV rechazaban aquello que no se acomodara a los moldes clásicos y a la elocuencia, pero también se les colaron obras menores solo por el simple motivo de haber sido impresas en Italia. Lástima, pues muy poco faltó para que el libro de Lope de Salazar pasara por la imprenta italiana, si es que esto no sucedió. Así lo atestigua en un legajo que pude, en un legajo que pude leer en una biblioteca de anticuario. Un familiar de Lope García de Salazar, un descendiente de Lope García de Salazar, así lo afirma, ¿no? En la Biblioteca Colombina de Sevilla se conserva un manuscrito, el que tienen aquí, que responde a los modelos que se preparaban para ser publicados, con las letras capitales, las que inician cada párrafo, muy adornadas, y marcada la regleta de las líneas, probablemente para hacerla coincidir con las cajas de las imprentas, ¿no? Pero no es el único momento en el siglo XV, ¿no? En el siglo XVI y XVII, aunque se conocía dónde se ubicaban los manuscritos del poema del Mio Cid, del libro de Buen Amor, del libro de Apolonio, etcétera, etcétera, no se llevaron nunca a la imprenta, no se les consideraba importante. Fue en el siglo XVIII y en el siglo XIX cuando se decidió rescatarlos e imprimirlos y, cuando empiezan a tener relevancia. En el siglo XIX y XX, la mirada hacia el medievalismo y hacia la empresa reconquistadora para definir la identidad de la nación española dejó fuera de la lista todo aquello que no sirviese para este fin. Entonces, los manuales de enseñanza de los siglos XX y XXI han perpetuado aquello que los castellanistas del 98, de la generación del 98, consideraron importante y han dejado de lado pues otras obras, entre otras las de Lope García de Salazar. En cuanto a aquellos que defienden la necesidad de ampliar el canon histórico-literario en la actualidad, incluido el medieval, a menudo ante la falta de nuevas propuestas refrendan siempre el ya establecido. Es lo que nos pasa muchas veces
a los investigadores en los archivos históricos o en las bibliotecas históricas que cuando yo empecé era posible entrar en los recovecos y te dejaban hurgar en los archivos escritos a mano, pero ahora ya todo está digitalizado. Claro, lo que no está digitalizado no lo puedes descubrir y es un bucle, porque si no se digitaliza no lo ves y si no lo ves no... Pero si ya lo has digitalizado ya lo ha descubierto antes alguien, ¿no? Y bueno, finalmente los que acaban descubriendo algo son los que tienen muy buenas relaciones en las bibliotecas y en los archivos, ¿no? Entonces siempre hay que ir con el catedrático, es decir, vengo con el catedrático y entonces ya es más sencillo, ¿no? Voy ya terminando. ¿Cómo se explica entonces que la narración de Lope se haya seguido copiando hasta el siglo XIX, eso sí, sin editarla? Por un lado, porque ha funcionado como un libro de linajes. De nuevo, sin pretenderlo, ha formado parte de otro canon elitista, el de las nobles familias que querían en su biblioteca privada una copia de los libros que acreditaban el origen mítico legendario de su apellido y por lo tanto que legitimaban su posición social, hasta que los repartos hereditarios dieron con ellos en las librerías de anticuarios, que a su vez se las vendían a otras familias. Ha funcionado como un libro de linajes. También el libro de las bienandanzas, claro, llegó en un momento, fue escrito en un momento difícil para nacer, ¿no? En ese cambio de paradigma. Una época ambigua de transición, como digo, hacia la edad moderna. Un mal momento para nacer y con una dificultad añadida. Clasificarlo dentro de un género, a pesar del embalaje que le da el aspecto de una historia universal, resulta bastante difícil. De hecho, poco después, en el siglo XVI y XVII, surgió el género de las antigüedades de España, con el fin de buscar un pasado en la Roma imperial y los primeros siglos del cristianismo y para un presente también imperial y contrarreformista. Pero con las bienandanzas, bajo la estructura de una crónica medieval tardía, Lope no busca en los tiempos remotos una identidad para el decadente presente del finales del siglo XV. Tampoco persiguió un fin didáctico, como el paradigma alfonsín que se amparan. En los prólogos de Alfonso X comenta que uno de sus fines es didáctico, ¿no? De alguna manera, Lope García de Salazar lo consigue también por imitación, pero no es su fin, ¿no? Lo que sí que se encuentra es esto, ¿no? Él encuentra en el pasado alto medieval, en los relatos legendarios, el garante que legitima la continuidad genealógica entre los godos y los hidalgos vizcaínos, pero no por intereses nacionales, sino para defender, como vengo diciendo, el poder de la baja nobleza periférica y sobre todo por una motivación personal. Precisamente desde una actitud individualista, Salazar elabora una muy personal historia del mundo. Este enfoque del yo, que es en realidad moderno, se opone al yo medieval, pero él ni lo sabe. Él no es consciente de la que está liando, ¿no? Con un yo tan presente. Él debía ser bastante egocéntrico, eso no sé si alguien lo sabe o no, si uno que lo es, lo sabe, pero lo que no sabía es que estaba rompiendo un paradigma, ¿no? Y solamente por esto, porque aparezca tan presente su yo, ya merece la pena el interés por su obra. Se podría afirmar que Salazar confeccionó su propio canon al seleccionar como fuentes de su crónica algunos libros que circulaban en el siglo XV y que bien por accesibilidad o por intereses espurios le interesó incluir. Pues no voy a dar toda la lista, pero todas estas fuentes he podido yo constatar es decir, comparando textualmente, que utilizó Lope García de Salazar. Lope García de Salazar, y acabo, no es un autor erudito, como vengo diciendo, ni un amanuense de oficio. Es un individuo con recursos económicos que podría compararse al literato actual que se publica sus propios libros, ¿no? Compone una crónica universal porque necesita apropiarse de su estructura y de su prestigio. Una organización de los sucesos históricos
que le sirva de excusa para escribir su biografía. No existían biografías en la Edad Media y Lope García de Salazar no sabía cómo escribir la suya. Así que, ¿qué se le ocurre? Pues voy a hacer como Alfonso X. Empiezo por cómo Dios escribió el mundo y acabo por mí mismo. Es la única manera que él tiene de contar su historia, ¿no? Es una organización de los sucesos históricos para escribir eso, su biografía, la historia de su vida, el relato desde el cual quiere contarse a sí mismo y a los que le sucedan para alcanzar la gloria. Incluso, aunque solo sea en el prólogo, abandona la tercera persona y presenta un yo con nombres y apellidos. Y porque yo, Lope García de Salazar, hijo de Ochoa de Salazar y de doña Teresa de Muñatones, bla, 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 bla. En realidad, pertenece al grupo de escritores que no imponen sus propias normas estéticas, sino que se acogen a las vigentes, pero las elaboran de un modo individualizado. Lope escribe un texto misceláneo, en ocasiones caótico, para resaltar el yo, un yo egocéntrico que le iguala a los más honorables héroes. Alejandro Magno, el rey Arturo, Carlomagno, Bernardo del Carpio, Fernán González, el Cid Zuría. Construye su árbol genealógico para reinventarse, para justificar sus decisiones y para dar con lo que Gonzalo Rojas ha llamado en alguna ocasión la parentela de la sangre imaginaria. ¿Qué papel tiene Lope en su historia? La que tendría un megalómano, crear su mito personal, porque más que encontrar, lo que Lope hace es construir para sí su parentela, desafiando al yo medieval. Lástima que ningún manuscrito de los 50 ha conservado el contenido del libro del título 24 que dice, título de cómo Lope García de Salazar dice que pues ha escrito aquí estas bienandanzas que Dios por su merced le hizo, que quiere escribir aquí las adversidades que por sus pecados le plugó de dar, dándole muchas laudes, sin cuento, por siempre, jamás. Amén. Pues amén. Muchas gracias.